Bienvenidos a su programa Estilo de Vida, diversión, información y buen humor, con Gerardo Medina, Miriam Díez y Marco Antonio Silva, donde nuestro principal objetivo es entretenerlos e informarlos. ¡Comenzamos! Christmas, just like the ones I used to know. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estilo de Vida de Jerry Medina. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando como noche a noche en su programa Estilo de Vida. Gracias por estar con nosotros, estamos más que contentos de saber que contamos con todos y cada uno de ustedes. Y para esta noche maravillosa tenemos a un extraordinario invitado que él ya es de casa, lo queremos mucho, es un hombre pues muy preparado y es el doctor Víctor López Ocampo. ¿Cómo está, doctor querido? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marquito? Me da muchísimo gusto estar contigo en esta ocasión. Doctor, ¿de qué vamos a hablar? Marco Antonio Silva, vamos a hablar de una enfermedad bastante recurrente en México porque tiene varias vías de acceso. O sea, ¿qué quiero decir? No porque lo estemos mencionando así es algo bueno, sino desafortunadamente es una enfermedad que nos va a afectar el riñón, pero que no necesariamente va a llegar únicamente como luego lo pensamos por un solo camino, que es la diabetes. La mayoría de las ocasiones, Marquito, cuando una persona llega a la enfermedad renal crónica, se piensa que es por la diabetes, pero no, hay varias vías desafortunadamente de acceso para llegar a esta situación. Las podemos mencionar. Otra de ellas es la hipertensión arterial sistémica, otra de ellas viene a ser problemas en la próstata, problemas en la vejiga o problemas recurrentes también en lo que viene a ser el riñón mismo, que sería una glomerulonefritis. Entonces, Marquito, para que se llegue a una enfermedad renal crónica tenemos varias situaciones y debemos de estar atentos a todas ellas. ¿Cómo empieza esta, doctor? La pregunta es interesante en el sentido, Marquito, de que debemos de diferenciarla siempre de una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda va a ser aquella en donde se puede establecer rápidamente en cuestión de horas o en cuestión de días. Muy recurrentemente puede ser que una insuficiencia renal aguda sea posterior probablemente a un sangrado intenso en donde la perfusión o el riego sanguíneo al riñón disminuya rápidamente. Puede ser también durante una cirugía, puede ser por algún accidente, puede ser por alguna infección que agredió rápidamente al riñón y que está haciéndole un proceso de inflamación o estaba poniéndole un proceso de infección. Entonces estamos hablando de que siempre una enfermedad renal crónica, desde luego la vamos a tener que dividir con base a lo que viene a ser un proceso agudo. Entonces, con todo esto estaríamos mencionando que una enfermedad renal aguda viene a ser este proceso en donde se establece una mala función del riñón, una disminución de la función del riñón más allá de los 3 meses. Oiga, doctor, pero ¿qué tan delicado es el riñón? El riñón es fundamental, Marquito, para la vida de una persona. Tenemos algunos órganos con los cuales o sin los cuales la vida podría continuar, pero si estamos hablando del riñón, es uno de estos órganos. Sin riñón no hay vida. Ahora, se tiene en la actualidad varios procesos en los que por alguna razón se puede prescindir del riñón, pero hay algunos procesos, como lo estamos diciendo, como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, en donde vienen a cumplir la satisfacción de purificar la sangre para que, si tu riñón ya no te está funcionando, se pueda de esta manera purificar la sangre. Ahora, ¿por qué decimos purificar, Marquito? Porque esa es la función precisamente del riñón. El
riñón viene a ser una especie de filtro que va a, por medio de la orina, sacar todos estos procesos de desecho. La orina estrictamente viene a ser un proceso de desecho cargado de urea, de azuado, se dice, de situaciones que en el organismo ya no están funcionando y que los debemos de desalojar. Entonces, la función del riñón primordial es filtrar la sangre y mantenerla limpia para que ésta siga circulando. La vida sin el riñón es complicadísima, a pesar de que puedes vivir conectado, pues sí, a una máquina o por medio de una diálisis, pero el riñón es fundamental para la vida. Ya llegó Miri 10. Hola, ¿cómo están? Oiga, Doc, y además, ¿cómo cuánto tiempo puede vivir alguien en una diálisis o en un... ¿cómo se llama? Es que son dos diferentes, ¿verdad? Cuando la mala función del riñón, a pesar de que ya no te está trabajando bien, pero se conjuga con otros factores como la edad de un paciente. El día de hoy, por ejemplo, tuve un paciente, lo puedo mencionar, no vamos a decir nombres. Llega a él con una mala función del riñón grado 5, que viene a ser ya las más avanzadas. Sin embargo, él se veía muy bien. Él me decía, pero doctor, a ver, ¿por qué me veo y se veía y se sentía bien? ¿Por qué me veo y me siento bien? Y todos me dicen que, o sea, todos los médicos me dicen que mi riñón pues, ya no sirve. Le contesto más o menos de esta manera. Es por tu edad, o sea, eres joven. Siempre hay que tomar en cuenta de que el organismo se defiende, y se defiende más una persona como el paciente que tuve el día de hoy, que tenía 34 años. Ay, bien chavito. Pues muy joven, entonces el organismo se defiende le digo, esta misma situación, estos mismos análisis que tú me estás presentando, si estuviéramos hablando de una persona de más de 60 años, pues él se vería bastante mal. ¿Por qué tú te sientes bien? Porque de alguna manera estás joven. Pero desafortunadamente ese bienestar que se te ve, que tú te sientes y que presentas, también no va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces sí depende mucho, Miri, Marquito, de la función del riñón, pero junto con otros factores, como puede ser la edad, con alguna otra enfermedad alterna. Entonces sí tenemos que ver que la función del riñón por sí sola, tenemos que ver en base a qué o con base a qué vamos a estar trabajando a este riñón. Entonces la función principalmente del riñón es purificar, limpiar la sangre y toda esta situación, doctor. Filtrar, definitivamente filtrar, purificar la sangre. Ahora, el riñón también produce algunas enzimas que sirven para mantener bien, por ejemplo, la presión arterial. También produce, por ejemplo, un tipo como si fuera vitamina, que sería la eritropoyetina. Entonces, el riñón no solamente purifica, sino que produce sustancias que ayudan a controlar la presión arterial y que le dan estabilidad a la sangre y al paciente. El riñón produce muchas sustancias y le da mucha estabilidad al cuerpo, a la economía. Entonces, si el riñón empieza a fallar regularmente, por ejemplo, en un estudio de laboratorio se dispara el potasio hacia arriba, el calcio también. Por ahí hay un término en donde se dice puede haber un tipo de osteoporosis renal. El término está así un poquito confuso porque diríamos osteoporosis renal, pues ¿de dónde? ¿No? O sea, estrictamente no tiene huesito. Lo que pasa es que cuando el riñón falla, acelera los procesos de descalcificación en los huesos. Entonces, no sabía estrictamente eso. Sí, no es que haya una osteoporosis como tal renal, pero sí acelera la descalcificación. ¿Qué más puede producir la falla del riñón en el cuerpo? El riñón, estrictamente, ya estamos mencionando, produce algunas enzimas, produce sustancias que regulan la presión, produce sustancias que regulan también la cuestión de las vitaminas, pero también produce sustancias que van directamente a la situación cardíaca. Cuando el riñón falla, es fácil que más adelantito, ni siquiera a largo plazo, tengamos problemas en el corazón por cuestiones de taquicardia, por cuestiones
funciones de extrasístoles ventriculares. Entonces el riñón tiene una gama muy amplia de funciones en todo el organismo, aunque sí, definitivamente la principal va a ser la de ser un filtro. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 3, Toluca, Sanborns de Colón, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 4, Ciudad Neza, VIP Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Avenida Bordo de Xochaca, número 13, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 5, León, VIPS León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 6, Querétaro, VIPS Constituyentes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, VIPS Cuatro Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Poza Rica, VIPS Carretera a Cazones, junto a Sams, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 7, Morelia, VIPS de Avenida Calzada La Huerta, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. It's the most wonderful time of the year. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo, especialista médico de los consultorios que están en la colonia Polanco. Adelante, doctor. Sí, Marquito, gracias, Miri. Estamos hablando entonces de cuando el riñón empieza a fallar. Regularmente se toma como parámetro valores de una persona de 1.73 metros cuadrados. Estaríamos hablando de un adulto aproximadamente, imaginémonos un varón, ¿verdad? Que tiene un promedio de estatura de 1.65 o 1.70, probablemente 60 kilos. Sería más o menos el parámetro. Dentro de este tipo de parámetros de esta persona y de acuerdo a una guía que nosotros presentamos de estadística que se maneja desde la Organización Mundial de la Salud, se sugieren 5 o 6 estadios de mala función o de buena función del riñón. El primer estadio va a ser el normal, cuando el paciente está filtrando arriba de 90 mililitros por minuto, como estamos diciendo, en una persona aproximadamente de 1.73 metros cuadrados, 60-65 kilos. Entonces, tasa de filtración glomerular arriba de 90 viene a ser la normal. La tasa de filtración viene a ser estrictamente la función ya del riñón. De ahí me puedo ir hacia abajo, me voy a saltar, ya saltamos el estadio, el G1, el normal. El G3 está en donde ya está abajo del 60 y ahí empiezan los problemas, porque abajo del 60, de 60 mililitros, en este tipo de personas ya estamos hablando en una persona que aunque puede que su vida la esté realizando normal, que esté él haciendo todas sus actividades adecuadamente, ya empieza el peligro porque el riñón ya está 30 puntos abajo del mínimo, que sería el normal en 90. Y de 30 para abajo ya podemos irnos hasta el estadio G4, en donde ya la tasa de filtración está entre 15 y 30, o el estadio G5, que es el mencionábamos, en donde está en menos de 15 de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir?
filtrado glomerular. Pues estrictamente como lo estamos mencionando, el riñón es un filtro y una de las partes funcionales o la parte funcional del riñón es el glomérulo. El glomérulo viene a ser una parte de las células del riñón en donde si hacemos ya todo el mecanismo en conjunto, un glomérulo debe de estar trabajando en conjunto con todo lo demás arriba del 90, y si te está filtrando menos de 15, pues definitivamente es un paciente que ya tiene problemas. Ahora, nuevamente mencionamos, no es nada más decir el riñón ya no me trabaja. De la mano va la presión arterial, van cuestiones de vitaminas, van cuestiones del latido cardíaco, desde luego todo el organismo depende de una sangre purificada y demás. Por ahí, por ejemplo, también se comenta, bueno, no es que por ahí se comente, sino así es, el pulmón también purifica la sangre. Sí. Sin embargo, el pulmón no te da para satisfacer las necesidades de sangre limpia de todo el organismo. Oye, me dejaste impactada con lo del hueso y el riñón. Sí, estrictamente, Miri, se dice, es un término, ¿verdad? Yo lo sé, pero el que tenga que ver, sí, el que hasta el riñón tiene que estar funcionando tal cual para que tus huesos también estén en una buena condición, porque si él baja, todo el cuerpo se ve mermado. Sí, aquí estamos hablando de que efectivamente el riñón viene a ser en la limpieza de la sangre, es un órgano fundamental, ¿no? O sea, si el riñón no nos está trabajando bien, la vida y el estilo de vida de las personas se merma definitivamente. De aquí viene entonces de que sepamos clasificar qué tipo de padecimiento me está llevando a esta mala función renal. Desde luego, la primera va a ser diabetes mellitus. El exceso de azúcar en sangre va a hacer que este filtro, porque estrictamente imaginemos, ¿no? Es un filtro, los niveles de azúcar elevados me lo puedan tapar como se tapa cualquier filtro con exceso de alguna sustancia, en este caso azucarada. Entonces, mucho azúcar en el riñón por mucho tiempo definitivamente te lo va a tapar. Otra función, otra parte muy importante que nos puede llevar a la A ver, una pregunta ahí, doctor. Dime. Mucha azúcar en el cuerpo. Hay gente que come muchísima azúcar. ¿Y no te pasa nada? Esta ¿Y pregunta, te pasa? Hay otra gente que que sí, come un poquito y ¡pumba! o que comen y les pasa también. esta pregunta es bien interesante, ¿eh? A ver, dígame, doctor. Es bien interesante porque desafortunadamente, por ejemplo, el número de pacientes, la tasa de pacientes en México que sufre diabetes es alta. Entonces, las personas que sufren diabetes no manejan bien sus niveles de azúcar. Y como no los manejan bien, regularmente andan con niveles altos de azúcar. Esto va, desde luego, nos meteríamos en la cuestión de la diabetes brevemente, en donde el páncreas segrega insulina. En las células beta del páncreas se segrega insulina. Cuando una persona come, diabética o no, el páncreas suelta una cierta cantidad de insulina, se fragmenta, se fractura o se asimila este azúcar y se desecha sin mayor problema, pero ya de alguna forma conjugada. O sea que el páncreas es suficiente para que esta persona que sea diabética o no, si el consumo de azúcar no es muy elevado, salga sin mayor problema. Eso es cuando no hay un consumo muy elevado de azúcar en personas diabéticas. Pero, como está mencionando aquí, hay personas que comen mucho azúcar y no les pasa nada. Sería seguramente una persona que no es diabética. Y como no es diabética, el azúcar que come, el páncreas es suficiente por medio de la expulsión de la insulina para fragmentar la glucosa en átomos más pequeños y expulsarla. Ahí es donde luego yo tengo pacientes a los que les digo, pues tiene usted la ventaja de no ser diabético. Exacto. Y como no es diabético, pues igual y
puede disfrutarse un pastelito. Tampoco hay que exagerar, ¿verdad? Pero pueden degustar de un pastelito, una nieve, un chocolate, siempre y cuando no seas diabético. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a poder asimilar bien la glucosa. El problema es cuando eres diabético. Ese pequeño pastelito se te vuelve, te dispara exactamente los niveles de azúcar en sangre. La insulina que segrega el páncreas no es suficiente, entonces empiezan a haber niveles elevados de azúcar o de glucosa en sangre, y eso es lo que hace daño precisamente al riñón. Entonces aquí también tenemos que dividir, Marquito, Miri, entre el consumo de azúcar que se puede tener. Lo ideal es nunca exagerar. Pero si el paciente es diabético, muchísimo menos. Casi no va a poder comer nada de azúcar. En cambio, si no es diabético, pues puede sacar una bolsita con chocolatitos estos envueltos. Con pasitas que cubiertas de chocolate. Y lo estamos viendo porque Miri las sacó en este momento, Sí, ¿verdad? se me antojaron. Entonces, pero se pueden comer cuando no eres diabético, ¿verdad? No hay mayor problema. A mí me salió bien baja la cosa esa. Lo del azúcar. En 76. Es lo normal. Hay que tomar en cuenta de que el rango del azúcar viene a ser, según los laboratorios, pero dentro de los laboratorios más conocidos, se puede manejar entre 60 y 99. Entonces, fíjate. si tú lo sacaste, ¿cuánto? 76. Estás totalmente en el rango. Yo sí me puedo comer mis pasitas Sin con chocolate mayor porque problema. me hiciste sentir culpable. No. Aquí hay que tomar en cuenta, si la persona no es diabética, tú le puedes liberar un poco la dieta en el consumo de calorías, ¿verdad? De carbohidratos. Pero si la persona es diabética, ya les tienes que restringir no solamente los chocolates, sino la tortilla, el pan y muchos alimentos. Ok. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este programa Estilo de Vida? Queremos invitarlos el próximo martes 16 de diciembre a nuestra posada. Vamos a tener a la Sonora Dinamita, al mejor imitador de Alejandro Fernández. Vamos a tener otras sorpresas. Va a haber la rifa de 3 viajes dobles a un destino de playa, todo incluido. También vamos a tener un desayuno, vamos a tener muchas promociones, vamos a tener rifas y regalos también de otro tipo. Así que todos pueden acompañarnos, va a estar increíble nuestra posada. El costo de la entrada va a ser 999 pesos, mismos que pueden canjear por la misma cantidad en productos que ustedes necesiten. Para todos los que de cualquier manera hacen su compra, pueden acudir a nuestra posada, pagar sus 999 y canjear ese vale por todos los productos que ustedes necesiten. Recuerden, martes 16 de diciembre, la nueva Sonora Dinamita, el imitador de Alejandro Fernández, rifa de viajes, rifa de regalos y muchas sorpresas más. Mándenos su mensajito diciendo que desean asistir. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa Y ya baby. estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo, especialista médico de los consultorios que están en Polanco. Doctor, se quedó a la mitad con él. Sí, claro, gracias Marquito, gracias Miri. Estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que una persona que empieza con problemas de enfermedad renal crónica,
Por eso yo siempre digo, los estudios de base son bien importantes. ¿Cuáles? Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Dentro de esto yo me gusta luego pedir hemoglobina glucosilada y pues podría hacer algún otro estudio, pero si estamos hablando por ejemplo de una química sanguínea, en una química sanguínea, aún en la de base, al decir de base porque hay químicas sanguíneas de más de 50 elementos. Ándale. Si nos vamos a la de base que viene a ser de 6 elementos, en la de 6 elementos siempre te va a determinar lo que es el riñón. ¿Por qué? Porque te va a determinar glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Entonces, aún en la química sanguínea básica, siempre te va a mencionar urea y creatinina. Urea y creatinina nos va a dar una imagen de cómo está trabajando tu riñón. Por ejemplo, ¿qué hacen eso, la urea y creatinina? ¿Por qué funciona? La urea viene a ser una sustancia de desecho que se forma en el organismo, ¿verdad? Después de que se está haciendo todo lo que es el metabolismo de, pues bueno, que te puedo decir, metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de grasas, de todo este tipo de sustancias. Entonces la urea viene a ser una sustancia que básicamente debe de ser de desecho, al igual que la creatinina, y son dos sustancias que el riñón va a estar sacando. La urea, por ejemplo, debería de estar aproximadamente entre 14 y 50 miligramos por decilitro. La creatinina debería de estar el promedio en 0.90, máximo 1.2 miligramos por decilitro. Si aquí tomamos en cuenta entonces, Marquito, mire, urea, creatinina normales más tasa de filtración arriba de 90, el riñón está trabajando perfectamente. Así de sencillo. Arriba de 90. Arriba de 90. Urea, creatinina normales y tasa de filtración arriba de 90. ¿Y pero si está en 78.2? Bueno, si está en 78.2 y tu urea y tu creatinina las tienes normales, pues está trabajándote muy bien, ¿no? O sea, sin mayor problema, ¿no? No hay mucho que buscarle. Aquí tenemos que siempre tomar estos dos parámetros. Anteriormente se manejaba siempre nada más urea y creatinina. Ya en épocas más recientes se metió lo que es la tasa de filtración, porque también se ha visto pacientes que su urea y creatinina estaban casi normales, vamos a decir. Ajá. Pero la tasa de filtración se iba a un estadio, por ejemplo 3B, que estaba sobre 33%, que quiere decir que entonces urea y creatinina por sí solas no te dan un parámetro totalmente fiel. Esto debe de ir combinado, o sea, el urea y creatinina son sustancias químicas, pero debe de ir combinado con la función dinámica del riñón. Si la función dinámica del riñón está, o la actividad dinámica del riñón está, pensemos, arriba de 70, 80, y urea y creatinina bien, pues ese riñón te da para llevar una vida adecuada. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta también varios factores. Por ejemplo, si tengo un paciente arriba de 70 años, con tasa de filtración arriba de 70, urea y creatininas en límites altos, es un paciente que te está trabajando bien, porque también hay que tomar en cuenta de que no vamos a pedirle a un paciente de 70 años que el riñón tal vez le esté trabajando al 70%, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, urea en 30 normal, creatinina 0.8 normal y la tasa de filtración en 78.2, quiere decir que este riñón está trabajando como al 85%, no está arriba de 90, pero 85%, excelente. Excelente ese riñón. No hay que ser tan estrictos. ¿Por qué? Porque el riñón no trabaja con puras sustancias nobles. Claro. Sino también trabaja con sustancias de desecho. Oiga, pero si estamos sobre esos parámetros, excelente. ¿Las enfermedades inmunes le pegan al riñón? Sí, esta pregunta también es muy buena porque, por ejemplo,
Algo que me gusta siempre a la mesa es eso, ¿no? Que siempre nos vamos aquí nutriendo dentro de las preguntas. De que somos preguntones. Porque así debe de ser. Por ejemplo, una enfermedad muy delicada es el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune que pues le pega más a la mujer, ¿verdad? O sea, que la canción. viene a ser un Cámara los poquito... ojos, por favor. Viene a ser bastante más frecuente en la mujer, el lupus. y es como es una enfermedad autoinmune, desafortunadamente a lo que más le pega es al riñón, definitivamente. Hace que se eleve urea, creatinina, que baje la tasa de filtración. Y en personas con lupus eritematoso, que es un poquito fuerte, pueden llegar a morir jóvenes por falla renal. Entonces, ahora recordemos que la falla renal no es nada más del puro riñón, sino que el riñón incide en otros órganos. Por ejemplo, esta enfermedad de Guillain-Barré también le puede pegar al riñón, ¿o no? El Guillain-Barré le puede pegar, pero bastante menos. O sea, no es precisamente una enfermedad típica que le pegue al riñón. Antes, al contrario, viene a ser una enfermedad que bien atendida no nos va a dar mayor problema en su evolución. Aquí en el riñón nosotros debemos de tener en cuenta varios factores. Es un órgano de filtración. Decimos siempre un órgano, aunque es un órgano par. Tenemos estrictamente 2 riñones, se encuentran en la parte de atrás, en la región lumbar, a los lados de la columna vertebral. Entonces vienen a ser 2. El promedio de medida del riñón viene a ser entre 11 y 12 centímetros de longitud. O sea que si cerramos el puño, más o menos de ese tamaño viene a ser nuestro riñón. Son 2, aunque cuando hablamos de riñón, pues lo consideramos uno solo, porque se hace la suma de los 2. Para que mencionemos todo esto, hay veces en que se tiene que mencionar que hay pacientes que por alguna razón un riñón les puede fallar. Si les queda el otro riñón es suficiente para llevarle una buena vida, pero hay que cuidar ese otro riñón. Sí, dicen que hay que hidratarlo mucho, sobre todo. Mucha ¿verdad? agua, definitivamente. También tenemos que tomar en cuenta, recordemos, de que no es la pura diabetes. Presión arterial sistémica elevada por mucho tiempo hace que el riñón pueda sufrir. Una glomerulonefritis, que es una infección propia del riñón, puede hacer que sufra. Una presión o una compresión de vías urinarias, por ejemplo, por la próstata, también puede hacer que esta persona tenga problemas. ¿Qué pasa con la próstata? La próstata es una glándula de secreción, produce, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, produce el semen, los testículos producen el espermatozoide, que al momento de la eyaculación hay un punto en un conducto, ¿verdad?, en donde se juntan y es lo que se expulsa en la eyaculación. El semen, que es casi que el líquido blanquecino abundante que produce la próstata, y los espermatozoides que producen los testículos. Pero en los hombres de más de 40-45 años, la próstata empieza un poquito a crecer. Se dice que aproximadamente a los 70 años, solamente un hombre de 100 no va a tener crecimiento prostático. Entonces se puede decir que casi nadie se va a escapar. Claro. Que de aquí el 99% de los hombres entre 60 y 70 van a tener crecimiento prostático. Y la próstata, cuando crece, presiona el conducto de la orina. Esto, si nos vamos en sentido ascendente, hace que el riñón no esté produciendo bien la orina. Y esto nos da bastantitos problemas. ¿Por qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este programa Estilo de Vida? Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546 18 99 58, 5546 18 94 45, 5546 18 99 58, 5546 18 94 45.
Queremos invitarlos el próximo martes 16 de diciembre a nuestra posada. Vamos a tener a la Sonora Dinamita, al mejor imitador de Alejandro Fernández. Vamos a tener otras sorpresas. Va a haber la rifa de 3 viajes dobles a un destino de playa, todo incluido. También vamos a tener un desayuno, vamos a tener muchas promociones, vamos a tener rifas y regalos también de otro tipo. Así que todos pueden acompañarnos, va a estar increíble nuestra posada. El costo de la entrada va a ser 999 pesos, mismos que pueden canjear por la misma cantidad en productos que ustedes necesiten. Para todos los que de cualquier manera hacen su compra, pueden acudir a nuestra posada, pagar sus 999 y canjear ese vale por todos los productos que ustedes necesiten. Recuerden, martes 16 de diciembre, la nueva Sonora Dinamita, el imitador de Alejandro Fernández, rifa de viajes, rifa de regalos y muchas sorpresas más. Mándenos su mensajito diciendo que desean asistir. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the... Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Frosty the snowman was a jolly happy soul with a corncob pipe and a button nose and eyes made out of coal. Y ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida. Y estamos con el doctor Víctor López Ocampo y nos está hablando de problemas renales, De doctor. problemas renales. Yo quería preguntarte, también en los exámenes que te sacan normalmente junto con los de la sangre, también te viene el de la orina. ¿Eso es qué te van a decir? ¿Si también está cucho tu riñón o qué? Sí, desde luego. Cuando te hacen un general de orina, por eso aquí se conjuga todo, en la orina tú vas a ver, por ejemplo, qué es lo que está orinando. Puede orinar desde bilirrubinas, puede orinar grasas, puede orinar lípidos, puede estar orinando. Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema en riñón, puede ser que empiece a orinar proteína. No se debe de orinar proteína. ¿Cómo orina la proteína? Así va. Bueno, ya sé cómo, porque vas al baño y sale, ¿verdad? Pero a lo que digo, ¿a poco todo lo que comes que es proteína se va por ahí? No todo. O sea, el riñón cuando es suficiente, cuando es capaz, no te orina más que lo que debe de sacar. Por ejemplo, por el riñón se pueden sacar células de transición, redes mucoides, levaduras, bacterias. Todo esto estrictamente no debe de salir, pero si el paciente ya empieza con algún problemita por ahí, lo empieza a orinar. Cuando se hace el examen de la orina, en el laboratorio ven desde el color, el color debe de ser un amarillo claro. Eso. Debe de haber un pH de 6.5 a 7.4. No debes de orinar ni nitritos, ni proteína, ni glucosa, ni hemoglobina, ni cristales. Estrictamente en un general de orina, tú no debes de orinar casi que nada. Todo, ahora sí que todo normal. Pero si de repente ves que tú en el general de orina empiezas a orinar proteína, quiere decir que ese riñón está empezando un poquito a sufrir. Ahora, si a lo mejor estás orinando bilirrubinas, las bilirrubinas las produce el hígado. Entonces ya no nos está hablando del riñón, nos está hablando de que probablemente el hígado, ¿por qué me está produciendo bilirrubinas de más? Si por ahí empiezas a orinar cristales de oxalato del calcio, puede ser que estés comiendo demasiadas carnes. Si por ahí estás con la densidad muy alta, puede ser que no estés tomando suficiente agua. A ver, entonces, un general de orina me va a dar panorama muy general de diferentes órganos, no nada más del riñón, puede ser del hígado, puede ser hasta del corazón, puede ser de la circulación. ¿Y el pH qué te puede traer? El pH es viene a ser el equilibrio entre los elementos ácidos y los elementos base. El pH del ser humano debe de estar más o menos en 7.4. Somos tan estables que un pH de 8 te pone en peligro de muerte. Un pH
de menos de 7 te pone en peligro de muerte. Estoy hablando en sangre. En orina puede variar más. Pero nuestro equilibrio ácido-base es muy importante. Creo que es necesario porque tenemos que mencionar la sintomatología. Básicamente puede ser náusea, problemas al orinar, vómito, dolor, de que de muchas de las ocasiones puedes tener vómito, te puedes sentir confundido. ¿Por qué? Porque estás reteniendo urea, creatinina. Entonces debemos de estar atentos a todo eso. Puedes caer en anemia, puedes perder peso. Entonces, dentro de todo esto hay que estar siempre atentos. Vómito, náusea, confusión, pérdida de peso, problemas para orinar, ardor al orinar, situaciones de este tipo en donde tú empiezas a tener muchos problemas. Y de aquí nos tenemos que pasar, pues, efectivamente al tratamiento, ¿verdad? Claro. Dentro del tratamiento debemos de tomar agua. Eso es fundamental, como bien lo mencionaste, Miri. Siempre hemos dicho lo del agua, man. Tomar agua. Es que es para todo, man. Todo el cuerpo necesita renovarse con el agua y el agua también te oxigena, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, el agua es H2O, claro, ¿verdad? Trae 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Entonces ya con eso, y no necesitamos mayor cuestión de electrolitos y demás, a menos que esté establecida algún tipo de anemia o algún tipo de deshidratación en donde tal vez necesite algún tipo de electrolitos, pero si no, con el agua únicamente. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, lo mencionabas, Miri, el cambio del pH. Eso nos puede llevar a una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica va a hacer que tú no estés orinando bien todos los productos de desecho, confusión, puede haber coma y muerte. Entonces, estamos hablando de que el riñón no es cualquier órgano. Recuerden, no es únicamente la diabetes, puede ser hipertensión, puede ser la próstata, puede ser alguna infección, definitivamente el cáncer. Entonces hay varios elementos y recuerden tomar agua. Si quieren tomar elementos, los elementos, recuerden, esto lo menciona comúnmente o frecuentemente Jerry. El Biosil es excelente para estar depurando lo que viene a ser la orina. Biosil tarde y noche. El MSM después de cada alimento. El Pregol cuando no se está orinando proteína. Mañana y tarde. La Q10 tarde y noche. Los ácidos grasos para no tener problemas con lo que viene a ser colesterol y triglicéridos. Desde luego, ejercicio. Es básico. Cuídense mucho, agua, sus elementos, la Q10, el MSM, el Biosil, lo que viene a ser el Preg y pues tomar agua, mucho ejercicio. Van a llevar una vida sana. Y recuerden, el buen descanso también. El descanso, claro que está. Háganse sus estudios, háganse biometría química general de orina, de base, y eso muchas veces nos va a adelantar a un problema que a lo mejor ya por ahí anda. Hablábamos hace rato de un paciente en donde le digo, bueno, es que tú aquí ya tienes insuficiencia renal en los últimos términos, pero hasta ahorita, porque era la primera consulta que tenía yo con él, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué te llevó a esto? Me decía, no sé, y eso pasa mucho, ¿eh? O sea, llegan a una enfermedad casi terminal en el órgano y no se sabe por qué. Le digo, es que algo pasó aquí, algo que todavía no se sabe, por qué tú estás en un fallo renal casi total y eres joven, que algo está pasando aquí, ¿no? Volvemos a lo mismo, una persona adulta mayor con ciertos problemas, no quiero decir que sea normal, pero bueno, puede ser tantito más habitual, ¿no? O sea, pues el desgaste del organismo se da. Y que no se hayan cuidado. Tal cual, porque tal cual. Este muchacho, ¿cuántos? 5 años? 34. Y ya con su riñón así, pues quiere decir que por lo menos en 2 años o 3 o 4 no se hizo ni un análisis. Exacto, eso es algo bien importante. Hay que hacernos nuestros análisis, o sea, biometría química general de orina, que son los de base, y
pues muchas veces salen cositas ahí, por ejemplo, puede haber colesterol, triglicéridos, puede haber muchas cosas. Entonces, eso debe de ser algo siempre muy importante. Háganse sus estudios. Cualquier situación que tengan, cualquier duda, escríbanle al WhatsApp a mi queridísima Jerry Medina. Entre corte comercial y corte comercial está apareciendo el número telefónico para que ustedes le escriban y le digan que el doctor Víctor López Ocampo le recomiendo ciertos suplementos para que usted, Jerry, se los pueda completar. Y también pueden pedir cita con el doctor, ya sea física o vía telefónica. Exactamente. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida? Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. It's the most wonderful time of the year with the kids jingle. Y ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida de Jerry Medina. Estamos con el doctor Víctor López Ocampo, especialista médico de los consultorios que están en la calle de Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, en la colonia Polanco. ¿Ah, Mirita? Así es. Es especialidades médicas. Especialidades, consultorios de especialidades médicas. Exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto continuar con ustedes. Miriam Díez, Marco Antonio Silva, qué placer. Quiero pasarles muchos saludos que muchos de los pacientes les mandan y me dicen, me saludas por favor a Marquito, a Miri, a Jerry. Entonces pues quiero hacerlo en este momento, la verdad. Ahora no trajiste lista, ¿verdad? No, últimamente por las cuestiones un poquito del tiempo no hemos traído. Ayer tuve precisamente una paciente que venía de Mérida, Catalina. Entonces, pues bueno, también quiero decirlo, ¿no? Vienen a veces a pasar fin de año con la familia y demás, pero aprovechan para la consulta. Claro. Aunque sí puedo decir, Miri, Marquito, que hay pacientes que vienen estrictamente a la consulta, la pacientita de la que estoy hablando sí vino a pasar fin de año acá, pero tengo pacientes que vienen estrictamente a la consulta y pues se van con gusto porque encuentran respuesta, ¿no? Qué bueno. Entonces, y que nos escuchan, claro, que nos escuchan y precisamente por eso les paso estos saludos. Bendiciones para todos y muchas gracias. Doctor, y entonces va a hablar de la influenza. Vamos a hablar de lo que viene a ser la influenza tipo A, porque esto es importante. Vamos a hablar de lo que es la influenza, el influenza virus tipo A, porque tenemos otra bastante frecuente, muy recurrente ya en la actualidad, que viene a ser un subtipo de la influenza tipo A, que viene a ser la H1N1, lo que viene a ser la influenza, la que nos ha dado la pandemia y todo esto, lo que nos ha dado bastantes problemas. Vamos a hablar de las dos, pero estrictamente vamos a tratar de hacer ciertas diferencias entre lo que viene a ser un cuadro de la influenza virus tipo A, que viene a ser estrictamente lo que es el resfriado común, la gripe común, pero dentro de esto la H1N1, que viene a ser, esto es importante que lo sepamos, no es un resfriado común. Este ya viene a ser un subtipo de la influenza A, pero este es un subtipo que luego da muchos problemitas, o sea, ha dado desafortunadamente hasta personas que han fallecido. Pues también dentro del H1N1 viene a haber otro subtipo que es el H3N2, que viene a ser también otro subtipo de la primera que estamos hablando del tipo A. Ahora, si aquí nos vamos alargando un poquito más, Miri, Marquito, podemos hablar de que dentro de la sintomatología de estas enfermedades, hasta el COVID se tendría que ser un parámetro o de diagnóstico diferencial, porque estrictamente la sintomatología es muy parecida. Es cierto. ¿Te acuerdas cuando dio la primera vez también que era como pandemia? Así es. Que hace como 10, 15 años. 2009.
En el 2009 claro. efectivamente dio, pero ahí sí dio una pandemia de lo que viene a ser este subtipo de la A, que viene a ser o que fue el H1N1. Aquí lo que pasa es que este subtipo agredía más a lo que era el tracto respiratorio y desafortunadamente sí llegaba a producir muertes. Nunca afortunadamente al nivel como lo hizo el COVID, ¿verdad? Pero sí el H1N1 subtipo del influenza virus tipo A, sí es un poquito más agresivo, pero sí, como bien lo mencionaste, Miri, la sintomatología era en un inicio muy parecida. Ya después empezaba a dividirse. También aquí tenemos que ver algunos factores. Nuevamente tenemos que hablar, por ejemplo, de algunas edades. Por ejemplo, grupos de alto riesgo, adultos mayores, ¿verdad? O niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años, adultos mayores, son grupos bastante vulnerables. También podemos mencionar personas que tienen por ahí alguna enfermedad inmunodeprimida, que tienen alergias, que tienen algún tipo de reacción como el asma, como rinitis alérgica, que son susceptibles. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque una simple gripa de lo que viene a ser el virus del tipo A, que es la más habitual, mal atendida, nos puede dar problemas importantes. De ahí viene la relevancia. La relevancia no es tanto inclusive de que te dé la gripe, sino de que mal cuidada puede ser una enfermedad bastante delicada. Oiga, doctor, ¿cuáles serían las síntomas de la influenza? De la influenza. Estamos hablando de la influenza tipo A, que es la gripe común. Pero aquí, si yo quiero meter el H1N1... Sí, es la que te vacunan, ¿no? Exacto. Regularmente viene a ser dolor de cabeza, fiebre, mal estado general, puede haber confusión, puede haber vómito. Es básicamente eso. Pero ¿por qué viene a ser mal estado general? Esto es secundario a la fiebre. Regularmente las enfermedades de las que estamos hablando son virales. Bueno, no regularmente, sino son virales. Son virales, entonces una enfermedad viral se caracteriza por agredir rápidamente el aparato inmune, elevar la fiebre, elevar la temperatura produciendo fiebre, y esto hace que el paciente se sienta mal porque precisamente se elevó la temperatura. Ahora, ¿por qué la fiebre? La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. La fiebre no es secundaria a la infección precisamente del virus, sino es un mecanismo de defensa que el organismo tiene. ¿Por qué? Porque los virus son organismos muy lábiles, muy lábiles, que si tú los sacas de su medio ambiente, rápidamente mueren. Por ejemplo, cuando estamos hablando y tengo la infección, puedo al momento de estar hablando expulsar virus. Estos virus, al salir al medio ambiente, la mayoría de ellos, el 90%, muere. ¿Por qué? Porque ya no están en su medio ambiente. Eso es lo que hace el organismo entonces. Eleva la temperatura para defenderse. Así como la tos. La tos también es un mecanismo de defensa. El vómito es un mecanismo de defensa. La diarrea. O sea, todo esto que lo primero que nos da y luego lo... Deja hecho una filtrada, mami. No me defiendas, compañero. Bueno, tienes mucha razón. Pero resulta... Hasta los huesos, las articulaciones todo duelen te cuando duele. tienes fiebre. Sí, es que efectivamente cuando se eleva la temperatura que te da fiebre, aumenta, por ejemplo, el latido cardíaco, aumenta lo que viene a ser la circulación periférica, aumenta también algunas sustancias de origen endovenoso que circulan inclusive también a nivel cerebral. Entonces se viene toda una cascada, se dice, sí, de defensa en el organismo
que te produce todo ese mal estado general. Hay quien le llama cuerpo cortado, hay quien dice me siento mal, pero todo esto es secundario a los mecanismos de defensa que tenemos. Y bueno, pues está bien que te suba la temperatura, porque si no te subiera la temperatura, podríamos tener una agresión bastante más fuerte de estos virus. Aquí hay que tener cuidado, porque hablábamos de los grupos de alto riesgo, pero dentro de los grupos de alto riesgo que hay que tener mucha precaución con la elevación de la fiebre son, por ejemplo, recién nacidos y niños que tienen, por ejemplo, hasta 2 o 3 años. Chiquitos. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura sube mucho y no está bien controlada, pueden ser niños que llegan a convulsionar o que pueden llegar a tener algún tipo de daño cerebral. Efectivamente. Sí. ¿Por qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 3, Toluca, Sanborns de Colón, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 4, Ciudad Neza, VIP Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Avenida Bordo de Sochaca, número 13, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 5, León, VIPS León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 6, Querétaro, VIPS Constituyentes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, VIPS 4 Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Poza Rica, VIPS Carretera a Cazones, junto a Sams, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 7, Morelia, VIPS de Avenida Calzada La Huerta, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Puebla, VIPS de Avenida Juárez, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cuernavaca, Sanborns Casa de Piedra, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you'll be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida. Estamos con el doctor Víctor López Ocampo. Adelante, doctor. Sí, gracias. Entonces nos quedamos en lo que viene a ser la fiebre. La influenza que nos produce fiebre. Sí hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que es un mecanismo de defensa, también tenemos que saber controlarla. Si tenemos un recién nacido, un bebé o niños inclusive de 1 o 2 años, hay que tener mucho cuidado con el control y el manejo de la fiebre, porque si la fiebre es muy elevada, como lo decías, Miri, pueden llegar a tener problemas como hasta de meningitis, que les pueden dejar secuelas importantes. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, no es como quien dice, si me están escuchando decir, pues entonces hay que dejar que el organismo se defienda, ¿verdad? Desafortunadamente no todos los parámetros son así. Entonces, sí, no. Si tenemos un bebé, hay que tener mucho cuidado en el manejo de la temperatura. Regularmente se manejan antitérmicos, se maneja despojarlos un poquito de la ropa, y en algunas ocasiones, inclusive en un hospital, ¿el baño? se llega a dar un baño.
recordemos. No con agua helada, por el amor de Dios. De hecho, ni siquiera es agua fría, es tibia, Exacto. calentita y que poco a poco vaya bajando la Exacto. temperatura del agua con el cuerpo. Regularmente la temperatura habitual a la que nos bañamos todos es un decir, a quien le gusta más, a alguien le gusta menos caliente. Pero sería más o menos a 27 grados. Esa viene a ser más o menos la temperatura habitual en la que nos llegamos a bañar, a 27 grados. Pero 27 grados está muy distante de aquellos 38, 39, 40, que es cuando ya el bebé puede llegar a tener algún tipo de consecuencia cerebral. O sea, 27 no es para nada agua fría. Es un agua, como bien lo mencionaste, Miri, tibia, pero que le puede bajar la temperatura a este bebé. Esto también nos puede pasar con un adulto mayor. En un adulto mayor no necesariamente lo vamos a bañar, pero también esto ya se puede manejar en jóvenes de 16, 20, 30, un adulto mayor. No necesariamente lo vamos a bañar, pero si la temperatura le está subiendo bastante, aparte de los antitérmicos, o sea, por vía oral, los hay inyectados, los hay rectales, hay varias vías para administrar un antitérmico, o sea, para bajar la temperatura, pero nos podemos ayudar por medios físicos. Pues se va a descubrir un poquito de ropa, pero también tomemos en cuenta en un lugar cerrado. Sí, Nunca claro. debe de ser por donde haya corriente de aire, en un lugar cerrado, y le podemos poner lienzos húmedos también de agua tibia en el abdomen o en la frente. Cuando ponemos lienzos húmedos en la frente principalmente, porque ahí tenemos sistema nervioso ¿O el cuello? central, puede ser cuello, claro que sí, el cuello, la frente, abdomen, pero sobre todo, por ejemplo, en la zona de la cabeza, desde ahí estamos mandando desde la cabeza un mensaje a todo el organismo de control de temperatura. Que le bajen, bájale, no es Exacto. para tanto, no es para tanto. Oye, yo he vivido Así en es. el error mucho tiempo A ver, y en dinos. una confusión. No sé por qué, muchos años yo pensaba, como te preguntaban los médicos, ¿y tuvo temperatura? Si no es temperatura, normalmente es que era el virus. Y si era temperatura, es que había una bacteria. Yo no sé por qué relacioné eso, que estoy oyendo que no es cierto. Estrictamente, ha pasado mucho, por ejemplo, el tiempo desde que yo, por ejemplo, termino la carrera. En aquel entonces quiero hacer, por ejemplo, mención de que un antibiótico que se usaba frecuentemente era, lo puedo mencionar, la penicilina procaínica. Donde se hacía la mezcla y demás, y en aquel entonces, estoy hablando pues ya de algunos ayeres, para nada utilizabas antibióticos de amplio espectro y demás. No, ni habían. Sí habían, ¿Sí? sí habían, pero regularmente no se manejaban, o sea, era la penicilina y ahí nos quedábamos. En la actualidad, por ejemplo, aquellos antibióticos que usábamos, pues casi que ya ni se usan. No, ya no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es una de las características? En virus, estrictamente, a tu pregunta, Miri, por ejemplo, en virus no se recomienda utilizar antibióticos porque un antibiótico no le va a hacer nada al virus. O sea, entonces en una ¿Pero enfermedad qué tiene que viral, ver la temperatura? aquí lo que sucede es no tanto la temperatura, sino que, y se ha visto que más en la actualidad, una enfermedad viral rápidamente se te vuelve bacteriana. Entonces ya no solamente es viral. Se dan la mano. ¿Por qué se convierte en bacteria? Por tantas bacterias que ya tenemos en el medio ambiente, que una enfermedad viral rápidamente se te puede volver bacteriana. Y si volvemos a los grupos de alto riesgo, después de que tuvo una gripe probablemente fácil de controlar, se volvió bacteriana, ¿verdad? Y aparte de que se volvió bacteriana, pone en peligro la vida de los pacientes. Entonces, aquí es en donde los médicos se tiene que tener mucho cuidado de que estamos en una enfermedad 100% viral y que probablemente después de algunos días se me hizo ya bacteriana. Eso no quiere decir que se perdieron los virus.
Pero los ¿cómo virus un siguen virus se ahí. convierte en bacteria? No, estrictamente no. Eso es lo que iba a decir. No es que el virus se convierta en bacteria, sino que siguen los virus, pero se agregaron Ya, yo dije, no. Pues otros patógenos como las bacterias. Entonces ya se vuelve una infección viral y bacteriana. Ya tiene las dos. Ya tiene las dos. Nos puede dar una neumonía ya, digámoslo, mixta y complicada. Es ahí entonces cuando algunos médicos ya deciden recetar antibióticos. Pero lo que quería decir es que, por ejemplo, en la actualidad ya manejamos antibióticos que hace algunos años para nada se usaban. ¿Por qué? Porque eran antibióticos fuertes. Ahora, por ejemplo, ya manejamos algunos antibióticos que, por ejemplo, si das una penicilina procaínica como en aquel entonces, pues yo, como luego diría Miri, ¿verdad? O sea, voy a tomar tal vez tus palabras, dirías, se están riendo de nosotros esas bacterias, porque luego lo comento. Ay, pobrecitos, ¿no? Todavía usan eso. Ay, ya lo superamos. Exacto, entonces ya pues se acostumbraron, ya no. Tenemos que usar antibióticos que antes no se usaban, porque no es definitivamente que un virus se convierte en bacteria, no, sino que se agrega una infección bacteriana y debemos de tener cuidado. Ahora, la temperatura, la fiebre, estrictamente viene a ser, cuando es muy elevada, regularmente sí es viral. Las bacterias dan una fiebre menos elevada. Aquí hay que decir, bueno, nada más por mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos a temperatura ambiente, pero tenemos temperatura. O sea, hay que decirlos bien los términos, ¿no? Tenemos temperatura, pero una temperatura normal, ¿verdad? Que sería más o menos 36.5, 37, 37.5. Es la temperatura normal. Nada más que luego lo decimos un poquito mal, cuando el chico tiene fiebre y decimos tiene temperatura. Pues sí, pero siempre hay temperatura. Sí, no estaría muerto. Exacto. Los abuelitos son los que sí les baja un poco, ¿no, doctor, o no? Sí les baja efectivamente, precisamente porque les va bajando el metabolismo. Una persona adulta mayor le baja un poco el metabolismo, por eso ellos pues ya son más sedentarios, ya no están brincando en la cama como lo hacen los bebés. Es que un bebé, por ejemplo, un niño de 5 o 6, tienen tanta energía, el metabolismo tan elevado, que por eso todo el día están corriendo, brincando, saltando. ¿De dónde se apagan, verdad? ¿De dónde se apagan? Tal y como es lo que te digo, o sea, tú, o sea, ¿y de dónde lo vamos a pagar a este chico? Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este su programa Estilo de Vida? Queremos invitarlos el próximo martes 16 de diciembre a nuestra posada. Vamos a tener a la Sonora Dinamita, al mejor imitador de Alejandro Fernández. Vamos a tener otras sorpresas. Va a haber la rifa de 3 viajes dobles a un destino de playa, todo incluido. También vamos a tener un desayuno, vamos a tener muchas promociones, vamos a tener rifas y regalos también de otro tipo. Así que todos pueden acompañarnos, va a estar increíble nuestra posada. El costo de la entrada va a ser 999 pesos, mismos que pueden canjear por la misma cantidad en productos que ustedes necesiten. Para todos los que de cualquier manera hacen su compra, pueden acudir a nuestra posada, pagar sus 999 y canjear ese vale por todos los productos que ustedes necesiten. Recuerden, martes 16 de diciembre, la nueva Sonora Dinamita, el imitador de Alejandro Fernández, rifa de viajes, rifa de regalos y muchas sorpresas más. Mándenos su mensajito diciendo que desean asistir. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Enzimas digestivas. El sistema digestivo produce enzimas digestivas de forma natural para ayudar a transformar los alimentos en sustancias que el propio cuerpo pueda absorber y utilizar nutrientes como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales de los alimentos. Las enzimas digestivas son generadas en su mayoría por el páncreas, en pequeñas cantidades desde el intestino y la saliva en específico para ayudar a descomponer los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas de los alimentos, de modo que nuestro cuerpo pueda absorber los nutrientes a través de la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo para que lleguen al órgano que los necesite.
Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo sobre lo que es la influenza, ¿verdad, doctor? La influenza típica, que es la A. Que quede claro, insisto, la H1N1 viene a ser precisamente para que la que luego nos vacunamos. La tipo A es la que puede dar paso en uno de sus subtipos a la H1N1. Yo en lo particular siempre he estado de acuerdo con las vacunas. A mí me preguntan mucho, por ejemplo, doctor, y ahorita hay campaña de vacunación. Hay campaña de vacunación, entonces yo en lo particular siempre he estado muy de acuerdo en las vacunas. Sí, la verdad sí. Es cierto que hay personas a las que les da un poquito más reacción que otras, ¿verdad? Que dicen, me puse mal, me sentí mal. Estrictamente, según estudios, quiere decir que si esta persona se sintió mal con la vacuna, imagínate cómo se va a poner con el virus real. Exacto, que son virus atenuados, cómo le pudo haber ido con una enfermedad al 100%. Hay que tomar en cuenta que las vacunas son virus atenuados o una porción de proteína o de membrana, o sea, eso es la vacuna, ¿no? Se toma una fracción del virus, ¿verdad? Esto suena, siempre lo digo, muy fácil, pero son procesos de laboratorio muy sofisticados en donde se toma una fracción del virus y después se atenúa, se deja, como quien dice, que ya no haga la enfermedad como tal, pero te produce anticuerpos. Claro. Entonces, si se pueden vacunar, yo siempre digo vacúnense. También, por ejemplo, ahí hay quien me dice, es que, por ejemplo, con la del COVID me dejó secuelas. Se hablaron tantas cosas, se han hablado tantas cosas. Que ya 7 años después le dejó secuela, no señor, usted ya se enfermó de otra cosa. Exactamente, lo más seguro es que igual y hasta ya le volvió a dar COVID, porque exacto, el COVID ya ahora volvió ya a dar y de todo demás. tiene la culpa del COVID y la vacuna. Entonces aquí hay que tener en cuenta ¿cuáles son los síntomas? Principalmente y como regularmente entra por vías respiratorias, dolor de garganta, congestión nasal, algo de letargo, falta de apetito, puede haber náusea, vómito, diarrea, inclusive mal estado general, todo esto, dolor de cuerpo, pero nosotros tenemos siempre que ver que todo esto vaya de la mano con una buena hidratación y claro, con un buen tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Como estamos diciendo, si es viral, sintomático. Sintomático quiere decir control de la temperatura, que esté bien hidratado, que esté en reposo, alimentos que, por ejemplo, no le puedan favorecer más la proliferación de los virus. Por ejemplo, en laboratorio se ha visto que el chocolate puede ser un buen alimento para algunos microorganismos. Ay, qué mala onda, ya que me estoy comiendo un chocolatito, síguele. Bueno, pero tú no estás ahorita enferma. No, ya no, bendito Dios. No estás enferma, entonces, si no estás enferma, pues es como hace rato que hablábamos tal vez de otras enfermedades, pues puedes degustar de un chocolatito si no tienes ningún problema de diabetes. Si ahorita no estás enferma de alguna enfermedad respiratoria, de nada. Puedes sin mayor problema estarte tomando tus chocolatitos y demás. Entonces, Y rara vez se me antoja un chocolatín, la verdad. ¿ah, sí? Sí. Bueno, para que veas, pero sí tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, el chocolate es sin mayor problema. Pero, por ejemplo, en laboratorio se hacen experimentos en medios de cultivo de chocolate y se ha visto que proliferan bastante lo que vienen a ser las bacterias. A todo mundo le gustan, hasta las bacterias le gusta el chocolate. Dicho de broma, pero por ahí va definitivamente. Tenemos que tener en cuenta con grupos de riesgo, ya lo estábamos diciendo, menores de 5 años, adultos mayores. Pero también tenemos
tenemos que tener cuidado con pacientes que tienen de base, también se estaba mencionado, afecciones pulmonares, como el asma, bronquitis, enfisema, efectivamente, o enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Algún tipo de insuficiencia cardíaca o demás. Personas, niños o adolescentes inclusive, que están en terapia con algún tipo de anticoagulantes, porque también los anticoagulantes nos pueden dar problemitas con este tipo de enfermedades. Pero estamos hablando, aquí es lo importante, Miri, Marquito, no estamos hablando de una enfermedad así como que muy grave, ¿no? Estamos hablando de una gripe, de un resfriado, ¿verdad? Que mal atendido nos puede dar problema. Hay que tomar en cuenta, el resfriado común, la gripe común, no es lo mismo que la influenza tipo H1N1. Ya quedamos, la influenza tipo H1N1 es un subtipo del resfriado común, pero es más agresivo el H1N1, que es el que comúnmente conocimos como influenza y es para lo que es la vacuna, ¿verdad? Claro. Entonces, vacúnense. También dentro de todo esto hay que tener cuidado con personas que tienen tratamientos inmunodepresores. Bien, y un grupo, por ejemplo, mujeres embarazadas que estén sobre el segundo o tercero trimestre de gestación. ¿Pero por qué? No es tanto que los virus vayan a formar hacer malformaciones, simplemente que pues el mal estado general y demás, estando ellas embarazadas, pues van a hacer que se sientan pues un poquito mal, vamos a decirlo así, porque el embarazo como tal, lo hemos siempre dicho, no es una enfermedad. ¿Cuánto tiempo tarda la influenza en darnos, doctor? ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Tenemos el periodo de incubación. Cuando alguien... ¿Cómo se transmite? Así es. ¿Verdad? Se transmite al estar hablando, al estar estornudando, todas este tipo de enfermedades, la gripe común, el influenza H1N1, lo que es la influenza H3N3, lo que es el COVID, se transmiten al estar hablando. Entonces son esas partículas que vuelan por el aire. Ya que ingresan a tu organismo, tienen un periodo de incubación aproximadamente de 24 a 36 horas. 24 a 36. Periodo de incubación es cuando tú ya tienes el virus en tu organismo, pero no tienes sintomatología. Y ya cuando tienes los síntomas, estamos hablando de que empiezas con síntomas a que tú sales, estamos hablando en una gripe bien cuidada, tal vez 3 días, 4 días. Si se te llega a complicar, probablemente se va hasta 10 días, pero entonces estaríamos hablando que probablemente hubo ya un proceso agregado bacteriano. Fíjate nomás, o sea. Oiga, doctor, ¿y ha habido decesos lamentablemente por influenza o no? Sí, también insisto que tu pregunta es muy buena, muy interesante. Quizás sería lo más llamativo el mencionar y decir que una gripe común no la debemos de tomar así tan a la ligera. Pues hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos para salir rápidamente de ella. Y yo siempre digo, si estamos dentro de los grupos de riesgo que ya hemos mencionado, definitivamente sí corren riesgo de que esto se complique y puedan morir. Una persona adulta mayor que por ahí, por ejemplo, que tenga una diabetes, que tenga un cáncer o que tenga hipertensión o que esté tomando algún medicamento cardíaco o demás, y no estoy hablando de algo raro, porque desafortunadamente después de los 50, 55, pues que si no te duele esto, te duele aquello, te duele aquello. La edad de oro, doctor, la edad de oro. Pues es que sí es cierto, ¿no? Digo, ni modo, ¿no? Yo también siempre lo digo, cuando tienes 20 años, ¿qué te duele, no? O sea, y tienes energía, tiempo, todo. Sí, no. Y cuando ya estás más grande, ¿qué no te duele? ¿No? Exactamente. Ay, ya me dolió aquí. Ay, esto nunca me había dolido. Ay, que no sé qué, ¿no? Entonces no estamos hablando de alguien a quien, si por ahí conocen a un adulto mayor que tenga hipertensión o que tenga... No, pues desafortunadamente si no te duele una cosa, te duele la otra. Claro. Qué bueno que haya gente sana, pero no, regularmente ya por ahí algo andas cargando. Algo pasa. Entonces, sí, desafortunadamente, si no llevamos un buen control de la enfermedad, el riesgo de una complicación importante siempre estará latente. Y el riesgo de que una simple gripa, estoy diciendo simple porque estrictamente no nos debería de dar problemas, ¿verdad?
¿verdad? Que se nos pueda ir a una neumonía por un mal tratamiento o una complicación, puede ser frecuente. ¿Por qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de diciembre. Miércoles 3, Toluca, Sanborns de Colón, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Jueves 4, Ciudad Neza, VIP Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Avenida Bordo de Xochaca, número 13, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 5, León, VIPS León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 6, Querétaro, VIPS Constituyentes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, VIPS Cuatro Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Poza Rica, VIPS Carretera a Cazones, junto a Sams, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 7, Morelia, VIPS de Avenida Calzada La Huerta, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Puebla, VIPS de Avenida Juárez, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cuernavaca, Sanborns Casa de Piedra, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo. Nos está comentando de la influenza y nos tiene que decir también qué suplementos, doctor, porque es importante que la gente sepa para que estar bien, sobre en esta todo temporada, que tenga su sistema, inmunológico arriba. Bien. Eso que están mencionando es bien importante porque no es necesario que lleguemos precisamente a tener la sintomatología. Ahora, si nos suplementamos, si nos cuidamos, si hacemos ejercicios, si tomamos agua, si nos abrigamos, esto es importante porque pareciera que no, pero por ejemplo, hemos visto que cada vez nuestros inviernos han sido bastante más fuertes, más crudos, hace mucho frío, entonces sí, debemos de hacer lo habitual, lo cotidiano, abrigarnos bien, ¿verdad? Una bufanda, no tener cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, esto se da mucho que si yo salgo de la calle o salgo más bien a la calle, pues darme ese tiempecito, un poquito tal vez en la cochera o afuerita de mi casa antes de que me dé totalmente el frío, ambientarnos. Los cambios bruscos de temperatura son muy importantes y mantenernos, como ya hemos dicho, bien abrigados. Aparte de esto, por ejemplo, un elemento que a mí en lo particular me gusta muchísimo recomendar es el factor de transferencia. Ay, sí, hombre. El factor de transferencia es extracto dializable de leucocitos que estabiliza tu aparato inmune de una forma espectacular. Esto no quiere decir tampoco de que no te dé la gripe, pero también te va a dar bastante más menos ligera. Fuerte. Hay que tomar en cuenta, no es una vacuna, son cosas diferentes. O sea, hay personas que me pueden decir, bueno, si me pongo la vacuna ya no me tomo el factor. No, sin mayor problema. Exacto, no tiene nada que ver. Que se tomen el factor de transferencia, se pueden vacunar. Aparte, abríguense bien, líquidos calientes o líquidos tibios. Si sienten que están ya empezando a cursar la enfermedad, si tienen la oportunidad,
el reposo adecuado. Pero entonces estábamos hablando del factor de transferencia. De forma preventiva, a mí me gusta mandarlo de 2 a 3 veces por semana. Regularmente yo manejo días fijos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Así en ayuno, una media hora antes del desayuno, sin líquido ni nada, se deposita abajo de la lengua y que solito se vaya. Lunes, miércoles y viernes, aproximadamente durante unas 3 o 4 semanas. Va a fortalecerles muchísimo el aparato inmune. Si ya están teniendo algún tipo de sintomatología, ¿verdad? Podemos tomarlas de Olicaps, ¿verdad? Para que tengamos una respuesta favorable bastante más rápida. Y aquí podríamos agregar ya más elementos, pero desde luego, factor de transferencia Olicaps en adultos también mayores, el Pre-G. El Pre-G te favorece muchísimo porque estabiliza también lo que viene a ser el aparato inmune. Claro. Y van a pasar una temporada de fin de año bastante más agradable. Sí, que le escriban a Jerry también por si no los alcanzaron a notar, que les escriban a su Porque WhatsApp. también está la vitamina ¿verdad? C. Exacto. La vitamina C, la vitamina D, El zinc. el zinc. ¿Para qué sirve la efectivamente. vitamina D, doctor? La vitamina D sirve como un estabilizador desde el esqueleto. Hay que tomar en cuenta que desde lo que es el aparato locomotor, la vitamina D hace que se fije el calcio, por ejemplo, y también es un estabilizador del aparato inmune. Ahora, el aparato inmune con la vitamina D y un bañito de sol, o sea, hace que se te fije todavía más. Si tienen oportunidad de, yo digo, siempre un bañito de sol, la vitamina D. Yo a mí me gusta recomendar, por ejemplo, si en casa tienen una ventana por donde entra el sol en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Que se pueda filtrar el sol. ¿Para qué? Para que les pegue directamente en brazos y piernas. También esto es importante. Y yo siempre digo, en la cara no nos pongan la cara al sol porque les pueden salir manchas y luego es muy difícil quitar las manchas de la cara producidas por el sol. Pero que le pegue en brazos o piernas a través de una ventana para que no estén expuestos a corrientes de aire. Hace que se fije mejor la vitamina D. Favorece lo que es el aparato inmune e inclusive favorece lo que viene a ser la locomoción. Como a los bebés, ¿no? Cuando el pediatra te dice, póngale a darle su bañito de sol por ahí entre las 9 y las 10 de la mañana. Tal cual, es un sol, le llamamos, de ese tiernito que no te va a quemar. Ahora, por ejemplo, en temporadas de invierno, el sol ya viene muy cargado de rayos ultravioleta. Si ustedes salen al trabajo o demás, cuídense porque el sol también invernal es un sol bastante fuerte que quema y no precisamente calienta. Observen, por ejemplo, cómo al exterior, si estás bajo el sol, tú sientes que te está quemando. Entras a tu casa y tu casa está fría. Los cambios de temperatura, luego estás en el tráfico o entras al coche después de haber salido de hacer cualquier cosa y es un horno. Tal cual. Y eso también te afecta luego la garganta. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con los cambios de temperatura. Si a su bebé lo ponen al sol, también como lo estás diciendo, Miri, puede ser, por ejemplo, entre 8 y 10 de la mañana. Exacto. O probablemente entre 5 y 7 de la tarde. Que ahorita ya está el sol ya entre 6 y media ya se nos está ocultando. Ya de noche, sí. ¿Verdad? Ya nos encontramos en una etapa de nuestra de la Tierra alrededor del sol, ya donde estamos un poquito más lejanos. Entonces ya no nos en esta pega el sol. parte del hemisferio. Eso que acabas de decir también es importante. Estamos en una parte México está en una parte del hemisferio privilegiada. Totalmente. Estamos en lo que viene a ser el trópico de Cáncer. ¿Cuántos países quisieran estar así? Sí, por eso hay muchas zonas en los polos. Tan frío ni tan caliente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay Ni gente tan que extremos. les gusta venirse a pasar estas temporadas aquí a México porque pues nuestro clima es privilegiado, la verdad. Con todo y todo debemos de tener mucho cuidado con el sol. Sí, Sí, sin haber vete a Hermosillo en mayo. Ahí parece que te están poniendo un rostizador. A Tecate. ¿Verdad? Bueno. Pero bueno, sí es cierto. Oiga, doctor, entonces vamos a repetir los suplementos. Claro que sí.
factor de transferencia lunes, miércoles y viernes en ayuno. El zinc, Olicaps, Isabel y el Prege Gold. Dentro de todo lo que podemos mencionar, hay varios más, pero siempre de base serían estos. Nuevamente, zinc, Prege Gold, lo que viene a ser el MSM, Olicaps y el factor de transferencia. Tómenselo de forma preventiva, hidrátense bien, no se expongan a los cambios de temperatura, si pueden hagan ejercicio. Y si les da la enfermedad, por ejemplo, lo que viene a ser el resfriado, vacúnense, cuídense, o sea, si ya tienen la enfermedad, no la tomen tan a la ligera. Si es cierto, Miri me hace seña de usen el cubrebocas, sí, claro, usen el cubrebocas. Si ustedes ya tienen la infección, pues protejan a la familia, ¿verdad? Sí, no, y a todos, o sea, él estaba en el súper, no me acuerdo la semana, ¿verdad que te dije? Y iba a agarrar unas fresas y estaba un señor al lado también que llevaba de esos carritos eléctricos que usan luego para cuando no puedes caminar bien. Sí. Y voltea y dio una estornudada que bueno, a mí y a la que íbamos pasando nos dejó roceados. Y dices, no manches, de veras casi se voltea como calcetín el pobre en el estornudo, pero nosotros nos dejó, dije, no manches, ahora yo cuidándome tanto y ahora resulta, ¿no? Sí, nada, sí debe. El problema es de que pues el cubrebocas totalmente ya está en desuso, ya estrictamente ya nadie lo usa. Acuérdense de cuando están enfermos por educación. Exacto. Por respeto a los demás. Pues sí. Sí, y sobre todo inclusive por su propia familia, ¿no? Según estadísticas se vio durante el COVID que quien te infectaba a ti en casa, pues era la familia, ¿no? Porque en la familia llegaban y se quitaban el cubrebocas. Hablando del cubrebocas, por ejemplo, si dijéramos, pero ¿de qué sirve? Porque eso se dijo mucho. ¿De qué sirve el cubrebocas? Si ya se mete al microscopio y vemos que la textura del cubrebocas, por ahí fácilmente pasa un virus que tiene una milésima de micra. Pero no es así. El virus, para que pueda circular en el aire, por ejemplo, estás hablando de esta persona que estornudó y tosió, él expulsó gotitas de saliva, ahí va el virus, y la gotita de saliva sí la retiene el cubrebocas. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor López Ocampo, le agradecemos en el alma. Como siempre, les agradezco muchísimo esta invitación. Gracias. Nilita, nos despedimos. Un beso para todos, que Dios los bendiga. A nombre de Jerry Medina, les agradecemos que nos hayan acompañado en su programa Estilo de Vida. Queremos invitarlos el próximo martes 16 de diciembre a nuestra posada. Vamos a tener a la Sonora Dinamita, al mejor imitador de Alejandro Fernández. Vamos a tener otras sorpresas. Va a haber la rifa de 3 viajes dobles a un destino de playa, todo incluido. También vamos a tener un desayuno, vamos a tener muchas promociones, vamos a tener rifas y regalos también de otro tipo. Así que todos pueden acompañarnos, va a estar increíble nuestra posada. El costo de la entrada va a ser 999 pesos, mismos que pueden canjear por la misma cantidad en productos que ustedes necesiten. Para todos los que de cualquier manera hacen su compra, pueden acudir a nuestra posada, pagar sus 999 y canjear ese vale por todos los productos que ustedes necesiten. Recuerden, martes 16 de diciembre, la nueva Sonora Dinamita, el imitador de Alejandro Fernández, rifa de viajes, rifa de regalos y muchas sorpresas más. Mándenos su mensajito diciendo que desean asistir. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Hemos llegado al final de su programa, pero tenemos una cita con usted el día de mañana, aquí, en Estilo de Vida.